¿Saben quién escribió la Biblia? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Bienvenidos a Big Moon, viaje curioso por el mundo, la comunidad para gente curiosa. Quédense hasta el final del vídeo con nosotros y les explicaremos qué es lo que se sabe a día de hoy. Conocido como el libro más leído de todos los tiempos, se estima que la Biblia tiene entre 2.500 y 6.000 millones de copias impresas y ha sido traducida a más de 400 idiomas diferentes. Durante años, el profeta Moisés fue considerado el único autor de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De acuerdo con la tradición, Dios ordenó a Moisés que escribiera eventos fundamentales en la historia del mundo: la creación de los humanos, el diluvio universal, las leyes tal y como fueron dictadas en el monte Sinaí y el ciclo de la esclavitud y liberación del pueblo judío en Egipto. Sin embargo, estas historias y sus frecuentes discrepancias provocan preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el primer capítulo del Génesis dice que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, mientras que el segundo dice que la mujer fue hecha a partir de una costilla del hombre? ¿O por qué un relato del diluvio dice que duró 40 días, mientras que otro registra no menos de 100? ¿Y por qué algunas historias reflejan la historia del sur de Judá, mientras que otras parecen provenir del norte de Israel? La realidad sobre quién o quiénes escribieron la Biblia se plasma en el hecho de que la Biblia en sí es una colección diversa de escritos de unos 40 colaboradores principales, 30 en el Antiguo Testamento y 10 en el Nuevo Testamento. Al menos eso parece. Algunos libros son en realidad colecciones de escritos de varios autores, no solo de uno. Por ejemplo, mientras que muchas personas piensan en David cuando se habla del libro de los Salmos, hay salmos individuales atribuidos a Moisés, Asaf, un hombre llamado Etán y los hijos de Coré. Con respecto a los autores del Antiguo Testamento, los relatos conservados en el Antiguo Testamento, también conocido como el Primer Testamento o las Escrituras Hebreas, se remontan a miles de años atrás. Parece que fueron escritos y comunicados oralmente. Como decimos, muchos consideran a Moisés como el principal autor de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, conocidos como la Torá en hebreo. Independientemente del papel que otros puedan haber jugado en la compilación de la Torá, se cree que Moisés se aseguró de que las narraciones, las genealogías y los códigos de la ley fueran recopilados y narrados fielmente en estos 5 libros, que después de todo son conocidos por muchos judíos como los 5 libros de Moisés. David es considerado el principal autor de los Salmos, aunque otros también contribuyeron. Al hijo de David, el rey Salomón, se le atribuye haber escrito o inspirado gran parte de la literatura sapiencial de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, etc. El Primer Testamento también contiene oráculos de profetas como Isaías, Jeremías, Amós y otros. Muchos de estos mensajes fueron entregados en persona, gritados desde las esquinas de las calles, pronunciados frente al templo judío en Jerusalén o pronunciados en las cortes reales de Israel y Judá. Solo más tarde estos oráculos fueron escritos, a menudo por los mismos profetas o por sus escribas. Con el paso del tiempo, todos estos escritos se recopilaron en el Primer Testamento. El pueblo judío los recibió como escritura divinamente inspirada. Hacemos un inciso para recordarte que si te suscribes a nuestro canal de Big Moon, recibirás historias interesantes y curiosidades con las que sin duda te entretendrás. Y por supuesto, esperamos que participes comentando y aportando tus historias curiosas, conocimientos y recomendaciones. Pero sigamos. Con respecto a los autores del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento consta de historias, enseñanzas y cartas que circularon entre las primeras iglesias cristianas. Las cartas de apóstoles como Pablo y Pedro se encuentran entre los primeros escritos del Nuevo Testamento. Estas cartas estaban destinadas a ser leídas en voz alta por comunidades de creyentes en lugares específicos. Después de que los destinatarios escucharan el mensaje destinado a ellos, a menudo lo memorizaban y lo compartían con las comunidades cristianas vecinas. Lucas y Hechos, una serie de 2 volúmenes sobre la vida de Jesús y la iglesia primitiva, fue escrita por un médico llamado Lucas, quien también fue compañero de viaje del apóstol Pablo. El Evangelio de Mateo se atribuye popularmente a un recaudador de impuestos conocido como Leví o Mateo, aunque dado su contenido, algunos piensan que fue escrito por alguien con más experiencia en las escrituras hebreas. Se cree que el Evangelio de Marcos registra las memorias de Pedro contadas a través de la pluma de Juan Marcos.
El Evangelio de Juan fue escrito por uno de los discípulos más cercanos de Jesús, dándonos un relato de un testigo presencial de la vida del Mesías. Por supuesto, para los cristianos, la Biblia es más que un libro. Es la palabra de Dios autorizada y escrita. A través de esta antigua colección de libros, Dios habla al mundo, revelando quién es Él y cómo está trabajando, entonces y ahora, reparando todo lo que está roto. Dios no dio simplemente dictado a los autores humanos de las Escrituras, su contribución es real. Sus personalidades, perspectivas y estilos de escritura son discernibles en el texto bíblico, al igual que las situaciones y circunstancias únicas de aquellos a quienes les estaban escribiendo. Sin embargo, el mensaje universal de Dios está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es que la Biblia es una colección diversa de literatura, pero contiene un mensaje unificado de redención y renovación. Como último punto, en este vídeo queremos haceros una recomendación. Un libro muy interesante a este respecto, publicado en 1987, es ¿Quién escribió la Biblia?, de Richard Elliott Friedman. En este libro, Friedman se une a una multitud de eruditos modernos que muestran que el Pentateuco fue escrito por al menos 4 autores distintos, intentando dar una respuesta completa y autorizada a la pregunta ¿exactamente quién escribió la Biblia? Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte al canal para apoyarnos y seguir subiendo contenido.